días, arquitecto Nelson. Soy el alumno Ángel Alberto Gedaceli y junto con mi compañera Yasuri Alexandra Ruesta Fernández, en esta oportunidad vamos a exponerles acerca del tema de correlaciones y escala geológica del tiempo, el cual es un tema clave dentro de la geología, ya que nos permite comprender cómo ha ido evolucionando la Tierra a lo largo de todos los millones de años. En resumen, podemos decir que la escala geológica del tiempo funciona como una especie de calendario que organiza toda la historia de la Tierra, desde su formación hasta la actualidad. Se basa en registros de rocas y fósiles y está dividida en intervalos como eones, eras, periodos y épocas. Por otro lado, la correlación estratigráfica es el método que usan los geólogos para comparar capas de rocas de distintos lugares con el fin de saber si se formaron en la misma época. Para lograrlo se utilizan fósiles guía, la composición de las rocas y método de datación. Estas dos herramientas son muy importantes porque nos permiten reconstruir cómo han cambiado los continentes, los climas y la vida general a lo largo del tiempo. En nuestro país tenemos ejemplos muy representativos, como por ejemplo la formación Pisco, famosa por sus fósiles marinos, y la cuenca del Marañón, con registros de diferentes eras, los cuales son claros ejemplos de cómo la escala del tiempo y la correlación nos ayudan a comprender la evolución geológica regional y su conexión con procesos de escala global. Introducción. La geología es la ciencia que estudia el origen, la composición, la estructura y la historia de la Tierra, la cual ha pasado por una evolución de más de 4.500 millones de años. Para organizar y comprender este pasado se utiliza la escala geológica del tiempo, que divide la historia en intervalos jerárquicos como eones, eras, periodos y épocas. Gracias a esta herramienta se pueden identificar los grandes cambios geológicos, biológicos y climáticos ocurridos a lo largo de la historia del planeta. Sin embargo, para interpretar adecuadamente los registros se requiere la correlación estratigráfica, que mediante fósiles guía, litología y técnicas de datación permite relacionar estratos dispersos en diferentes regiones. De esta manera, escala y correlación se complementan, proporcionando un marco sólido para reconstruir la evolución de la Tierra y comprender fenómenos de alcance global, además de aportar el conocimiento de contextos regionales como las formaciones y cuencas estudiadas en el Perú. En el marco teórico tenemos el tiempo geológico y la escala geológica del tiempo. El tiempo geológico es la forma en la que está dividido el tiempo de nuestro planeta, haciendo énfasis en acontecimientos históricos importantes y de vida. De acuerdo a la información, se aproxima que la Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Por otro lado, la escala geológica del tiempo es una representación del tiempo basada en el registro de rocas de la Tierra. Es un sistema de datación cronológica que utiliza la cronoestragrafía, el cual es el proceso de relacionar los estratos con el tiempo, y la lecumnología, la cual es la rama científica que tiene como objetivo determinar las edades de las rocas. Tiempo geológico. A finales del siglo XVIII, James Hutton reconoció la inmensidad de la historia de la Tierra, y en el siglo XIX, Charles Lyell demostró que la corteza terrestre había sufrido múltiples episodios de deformación, que requerían largos periodos de tiempo. Sin embargo, la determinación de edades precisas solo fue posible tras el descubrimiento de la radiactividad y las tácticas de datación radiométrica, lo que permitió asignar fechas confiables a los acontecimientos geológicos. La creación de la escala del tiempo geológico es una de las mayores contribuciones de la geología, ya que ubica los procesos y cambios de la Tierra en una perspectiva temporal. Esta escala no puede expresarse en décadas o siglos, sino en millones de años, y se organiza en torno a grandes eventos geológicos y biológicos. Existen dos tipos de divisiones: unidades cronológicas, el cual es el tiempo relativo, las cuales ordenan los acontecimientos mediante categorías como eón, era, periodo, época, edad y ron. Y por otro lado tenemos las unidades geocronométricas, el cual es el tiempo absoluto, expresadas en millones de años, basadas en métodos de datación radiométrica y con límites acordados internacionalmente. La escala geológica del tiempo. La escala geológica del tiempo ordena cronológicamente los principales acontecimientos de la historia de la Tierra y de la vida. Establece divisiones y subdivisiones de las rocas calculando en cambios en el registro fósil.
que han podido ser datos con precisión por métodos radiométricos según una doble dimensión: estratigráfica para las rocas y la fauna que contiene, y cronológica para medir el paso del tiempo. La escala de los tiempos geológicos está compuesta por la combinación de unidades cronoestratigráficas, unidades geocronológicas, unidades geocronométricas y unidades cronoestratigráficas. Las unidades cronoestratigráficas son conjuntos de rocas estratificadas o no, formadas en un intervalo de tiempo específico y limitadas por superficies isócronas. Son unidades físicas y tangibles, definidas a partir de la bioestratigrafía, los cuales son los fósiles, y la litoestratigrafía, las cuales son las características de las rocas. Estas divisiones se aplican principalmente al Phanerozoico, así como al Ediacaíco y Pliocénico del Precámbrico. Las unidades cronoestratigráficas son eotonema, eratema, sistema, serie piso y sistema. Divisiones litoestratigráficas. Las divisiones litoestratigráficas están basadas en los cambios litológicos mostrados en la serie estratigráfica que se está estudiando. La formación es la unidad básica y es el conjunto de estratos que presentan características comunes entre sí y diferentes de los estratos depositados anteriormente. La formación se puede dividir en miembros y otros en capas. Varias formaciones que presentan características comunes se pueden unir en grupos o supergrupos. Divisiones bioestratigráficas. Las divisiones bioestratigráficas se basan en el registro fósil de los estratos. Su unidad básica es la biozona, definida por la presentación de un fósil característico, el cual es el fósil guía, como trilobites, leptolites, fusulinas, ammonites o foraminíferos. Estas divisiones son exclusivamente biológicas, sin depender de la litología ni del espesor de los estratos. Además de la datación y correlación, los fósiles permiten interpretar antiguos ambientes, climas y la evolución de la vida de la Tierra. Unidades geocronológicas. Las unidades geocronológicas son unidades de tiempo equivalentes, una a una como las unidades geocronológicas. Son la referencia temporal relativa de la escala para el Phanerozoico. Como unidades geocronológicas tenemos el eón, el cual es el mayor de todos, se mide por cada 1000 millones de años. El paso del Precámbrico al Phanerozoico se da por la desintegración del supercontinente llamado Pannotia. Phanerozoico significa vida visible. Ya había vida antes del comienzo de este eón, pero es donde se forman más complejas y evolucionadas. Este consta de 4 eones muy conocidos en la historia de la Tierra: el Édico, el Arcaico, el Proterozoico y el Phanerozoico. El Ádico. El Ádico es un eón informal pero comúnmente usado, considerado el primero en la escala temporal geológica y parte inicial del Precámbrico. Se extiende desde la formación de la Tierra hace unos 4.567 millones de años hasta hace unos 4.031 millones de años, con una duración de aproximadamente 536 millones de años, antes de iniciar el Arcaico. Durante este tiempo el sistema solar aún se formaba. La Tierra pasó de materia incandescente a cuerpo sólido y se originó la corteza terrestre, afectada por intensa actividad volcánica. Las rocas más antiguas datan 4.400 millones de años en Canadá y Australia, y las formaciones más antiguas de 3.800 millones de años en Groenlandia. También ocurrió el bombardeo intenso tardío que impactó a los planetas interiores hace 3.800 a 4.000 millones de años. El Arcaico es la segunda división del Precámbrico. Se extiende desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años, con una duración de 1.500 millones de años. Sus límites están definidos de manera cronométrica, no estratigráfica, y es reconocido como unidad geocronométrica por la División Internacional de Estratigrafía. Durante este eón
Evolucionó la corteza terrestre, estableciéndose una tectónica de placas similar a la actual, aunque con mayor actividad debido al proceso del calor interno, lo que provocó más dorsales, subducciones y un mayor número de placas más pequeñas. Es un eón geológico perteneciente al Precámbrico que abarca desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años, una extensión de 1.958 millones con un margen de error más o menos de 1 millón de años. Se caracteriza por la presencia de grandes cratones que darán lugar a las plataformas continentales. Las cordilleras generadas en este eón sufrieron los mismos procesos que los fanerozoicos. La intensidad del metamorfismo disminuyó en este momento geológico. La Tierra sufre sus primeras glaciaciones y se registra una gran cantidad de estromatolitos. Sin duda, supusieron un importante cambio en la biota terrestre. El periodo ediacárico de finales del Proterozoico se caracteriza por la evolución de abundantes organismos pluricelulares de cuerpo blando. Uno de los acontecimientos más importantes del Proterozoico fue el aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Aunque el oxígeno producido como sustancia de desecho por la fotosíntesis comenzó a producirse ya hace 2.800 millones de años, en el eón arcaico. El porcentaje de oxígeno en la atmósfera se mantuvo probablemente a solo 1% al 2% de su nivel actual, hasta que los sumideros químicos, que es la oxidación de azufre y hierro, se saturaron hace aproximadamente 2.450 millones de años, cuando comienza la gran oxidación. La formación de hierro bandeado, que proporciona la mayor parte del mineral de hierro del mundo, son el resultado de esos sumideros químicos de oxígeno. Esa formación, la formación de esas estructuras, cesó hace ya 1.900 millones de años. El Fanerozoico. El Fanerozoico es el cuarto y último eón y eonotema de la escala temporal geológica que se extiende desde hace unos 569 millones de años hasta nuestros días. Sucede al eón proterozoico del supereón precámbrico que abarca el tiempo restante desde la formación de la Tierra. Mucho antes de este eón ya existía vida en la Tierra. Sin embargo, es durante este periodo cuando los organismos vivientes ya toman formas complejas, evolucionan y se diversifican ampliamente. Geológicamente, el Fanerozoico se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Pannotia. Con el tiempo, los continentes se vuelven a agrupar en otro supercontinente, Pangea. Por último, este se disgrega, originando los continentes actuales. Ahora hablamos de eras. Las eras son divisiones dentro de los eones. Existen 3 eras principales en la escala del Fanerozoico. El Paleozoico, que relata desde los 541 a 252 millones de años. Durante esta era se produjo una rápida diversificación de la vida, especialmente de los océanos. Se formaron grandes continentes y se produjo la expansión de plantas y animales en tierra firme. El Mesozoico, que relata desde los 252 hasta 66 millones de años. La era de los dinosaurios. Se desarrollaron los primeros mamíferos y aves, mientras que los continentes comenzaron a separarse y a formar las configuraciones actuales. Y el Cenozoico, que empieza de hace 66 millones de años hasta el presente. Es la era en la que vivimos hoy en día, después de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios, los mamíferos dominaron el planeta. En esta era también se produjeron grandes cambios en la flora y fauna, que dieron lugar a la evolución de especies modernas. Los periodos son unidades geocronológicas formales de la escala temporal geológica que representa el tiempo correspondiente a la duración de un sistema. Una de las unidades cronoestratigráficas en que se divide el registro geológico de la historia de la Tierra. Por ejemplo, las rocas del sistema silúrico se formaron durante el periodo silúrico, o los fósiles que encontramos en rocas del sistema jurásico pertenecen a organismos que vivieron durante el periodo jurásico. Los periodos son subdivisiones de las eras geológicas y se dividen a su vez en épocas. Suelen reflejar cambios mayores en las biotas de cada era,
o aspectos mayores de condiciones climáticas y geológicas. Época. En una unidad geocronológica formal de la escala temporal geológica que representa el tiempo correspondiente a la duración de una serie, una de las unidades cronoestratigráficas en que se divide el registro geológico de la historia de la Tierra. Las épocas son subdivisiones de los periodos y se dividen a su vez en edades. Suelen reflejar cambios significativos en las biotas de cada periodo. Hay 38 épocas definidas para el eón fanerozoico, que se dividen en 102 edades. La duración estimada de cada una de las diferentes épocas va desde los 13 a los 35 millones de años. Para el precámbrico, no se han podido establecer divisiones en épocas debido a lo escaso de su registro fósil. La edad es una unidad geocronológica formal de la escala temporal geológica que representa el tiempo correspondiente a la duración de un piso. Los pisos, a su vez, son una de las unidades cronoestratigráficas en que se divide el registro geológico de la historia de la Tierra. Los pisos sucesivos cubren la totalidad del Fanerozoico, los últimos 542 millones de años, definidos principalmente por criterios bioestratigráficos, es decir, por presentar conjuntos de fósiles consistentes y diferenciables de las unidades adyacentes, inferior y superior inmediatas. Hay 102 pisos y por tanto 102 edades, definidos o en proceso de definición, que cubren todo el Fanerozoico. Para el tiempo precámbrico no han podido distinguirse ni edades ni épocas, por lo que las divisiones de la escala geocronológica global para el precámbrico se han reconocido hasta la categoría del periodo. Las unidades geocronométricas. Estas unidades están definidas con valores de edad absoluta, expresada en millones de años, obtenidas por métodos de datación absoluta, como los procesos de desintegración isotópica. Las divisiones de escala para el ádico y el arcaico se han determinado con estas unidades geocronométricas, ya que no existe un registro fósil adecuado. Todas las unidades geocronológicas y sus correspondientes cronoestratigráficas en las que se han podido precisar sus límites son también unidades geocronométricas. Los métodos de datación. Hay dos tipos de métodos para establecer la cronología de los distintos acontecimientos que han ocurrido en la Tierra desde su formación. Como primer punto tenemos la datación relativa. Es consistente en ordenar cuando se produjeron los sucesos geológicos, del más antiguo al más reciente. Diría que un determinado acontecimiento A ocurrió después del acontecimiento B, como por ejemplo que la separación de Pangea se produjo después de la orogenia hercínica. Esto incluye los siguientes fundamentos. Como principio 1 tenemos el de superposición. En una serie no deformada, las capas inferiores son más antiguas que las superiores. Como segundo principio tenemos el de horizontalidad original. Los sedimentos se depositan en capas horizontales. Si hoy están inclinadas fue por procesos posteriores. El principio de sucesión faunística, donde los fósiles aparecen en un orden determinado, por lo que se puede usar como relojes biológicos o fósiles guía. Y como por último fundamento, la correlación litológica y paleontológica, que permite comparar estratos de diferentes lugares según sus características o fósiles. Y como segundo punto, tenemos a la datación absoluta, cuando data la fecha en la que se produjo un determinado proceso geológico, diciendo, por ejemplo, que la extinción de los dinosaurios ocurrió hace 65 millones de años. Hablar del tiempo en geología es fundamental si se quieren describir los procesos que tienen lugar en la Tierra, ya que son muy variados. Tenemos dos procesos, los procesos geológicos lentos de larga duración, como la formación y destrucción de cordilleras, movimiento de placas tectónicas, etc. Y procesos geológicos rápidos y de corta duración, como los terremotos, impactos de meteoritos, etc. El intentar conocer cómo se dan los procesos geológicos dio origen a dos teorías sobre cómo han tenido lugar los mismos. En este caso es el catastrofismo y el uniformismo.
El catastrofismo o diluvialismo fue una teoría científica que sostenía que los procesos geológicos se habían producido como consecuencia de grandes catástrofes. Estas catástrofes habían producido los plegamientos de las rocas y los cambios en las especies de seres vivos. Josh Cuvier, física y fundador de la paleontología, observando la gran cantidad de fósiles, dedujo que las especies aparecían sobre la Tierra, se mantenían durante un tiempo sin tener ningún cambio y desaparecían cuando se producía una catástrofe. Y así sucesivamente. Aparecían y desaparecían. Una de esas catástrofes podía haber sido el diluvio universal. Por ejemplo, de este modo surgió una variante del fijismo llamada catastrofismo. El uniformismo es el principio según el cual los procesos naturales que actuaron en el pasado son los mismos que actúan en el presente y con la misma intensidad. Este principio afirma que los procesos geológicos, como la erosión y el movimiento de placas, entre otros, han permanecido uniformes a lo largo del tiempo geológico. El uniformismo afirma que las leyes físicas que rigen la naturaleza no han variado a lo largo de los tiempos. Postulado no comprobable mediante el método científico, pero que ha sido un primer principio clave en casi todas las ciencias. Este fue propuesto por James Hutton en muchos de sus libros como respuesta al catastrofismo. El trabajo de Hutton fue popularizado por Charles Lyell en su libro Principles of Geology y su frase "el presente y la clave del pasado". Y entonces, ¿qué son las correlaciones estratigráficas? Pues son un procedimiento que sirve para establecer la correspondencia entre unidades geográficamente separadas. Se usa para comparar dos o más secciones estratigráficas de un intervalo de tiempo semejante a partir de alguna propiedad definida. Por medio de la correlación estratigráfica podemos tener una visión más completa de la historia geológica de una región. Podemos llevar a cabo correlaciones locales, regionales o globales, que son las mundiales. Las correlaciones se realizan de manera ordenada, de una escala menor, que es la correlación local, a una de escala mucho mayor, que es una correlación global. Estas son herramientas muy importantes cuando queremos conocer la distribución geográfica de ambientes sedimentarios, cuencas y la paleogeografía. Correlaciones. Como número 1 tenemos a la litocorrelación, que es mostrar equivalencia o correspondencia de cuerpos de roca, estratos o unidades estratigráficas, en base a características litológicas y posición estratigráfica. Como punto número 2 tenemos a la biocorrelación, que son mostrar equivalencia o correspondencia en contenido fósil y posición estratigráfica. Y la cronocorrelación, que es mostrar equivalencia o correspondencia en posición cronoestratigráfica, que es la edad, y posición estratigráfica. Ahora presentaremos un pequeño caso de estudio, que es sobre la cuenca de Marañón en Perú. Su ubicación y contexto. La cuenca de Marañón se localiza en el nororiente del Perú, extendiéndose entre los 3 grados y 9 grados de latitud sur y los 73 y 78 de longitud oeste. Se desarrolla principalmente en los departamentos de Loreto, San Martín, Amazonas, Huánuco y parte norte de Ucayali. Geológicamente está delimitada al oeste por la cordillera oriental y al este por la llanura amazónica, ocupando una posición intermedia que la convierte en una cuenca de antepaís subandina, con un registro geológico desde el Precámbrico hasta el Cenozoico, controlada por la tectónica andina y la evolución del margen occidental de Sudamérica. Como características principales tenemos la estratigrafía diversa, que incluye rocas de basamento cristalino, depósitos marinos, paleozoicos, rocas continentales mesozoicas y sedimentos cenozoicos asociados a la orogenia andina. Tenemos la estructura tectónica, que es afectada por las fallas profundas como el Guallaga y Moyobamba, y plegamientos compresivos que le otorgan trampas estructurales para hidrocarburos. Como recursos tenemos alto potencial en petróleo y gas natural, además de recursos hídricos y suelos fértiles en la zona oriental.
Las correlaciones, que son sus unidades sedimentarias, presentan equivalencias con las formaciones Napo en Ecuador y Oriente en Colombia, lo que la convierte en parte de un sistema regional continuo. Y la escala geológica del tiempo, ¿no? Donde se registra desde el precámbrico hasta el neógeno, con etapas de subsidencia, transgresiones marinas y deformación andina. Ya está. Ahora presentaremos una tabla de correlaciones estratigráficas con respecto a la escala geológica del tiempo. Tenemos 5 eras o periodos. Tenemos precámbrico, donde sus unidades en la cuenca son basamento cristalino y rocas metamórficas. Y la correlación regional, donde es equivalente al escudo brasileño. Como segunda era, al paleozoico o devónico carbonífero, donde se presentan lutitas, areniscas y calizas marinas. Y su correlación son con las cuencas Ucayali y Guayaga. Como tercer periodo tenemos el Pérmico Triásico, donde las unidades son depósitos continentales, rojoides y volcánicos. Y en la correlación regional a la transición Paleozoico-Mesozoico. Como cuarta era tenemos el Jurásico Cretácico, donde existían las areniscas, lutitas y calizas, que son potenciales reservorios de hidrocarburos, y la correlación, que son equivalentes a formaciones Napo Ecuador y Oriente en Colombia. Y como quinta era tenemos al paleógeno neógeno, que son los depósitos continentales asociados a la orogenia andina, y como correlación, pues a la correlación con depósitos subandinos en Perú y Bolivia. Tenemos como interpretación a la columna estratigráfica del Marañón, que permite reconstruir la historia geológica regional. Las correlaciones confirman la continuidad de eventos sedimentarios y tectónicos en la región amazónica y andina. El uso de la escala geológica del tiempo facilita ubicar temporalmente los eventos. Se presenta la subsistencia paleozoica, transgresiones mesozoicas y la deformación andina. Y como conclusión de este caso de estudio, tenemos que la cuenca del Marañón es un laboratorio natural, donde se evidencia la interacción entre sedimentación tectónica y evolución andina. La aplicación de correlaciones estratigráficas y la escala geológica del tiempo demuestra su importancia regional y su potencial en recursos. Ahora presentaremos las conclusiones. Al estudiar la historia de la Tierra, queda claro que el tiempo geológico es mucho más que cifras. Es la clave para entender cómo se formaron continentes, océanos y la vida misma a lo largo de miles de millones de años. La escala geológica del tiempo nos permite organizar esos eventos en eones, en eras, periodos y épocas. Hasta en edades también, dándonos un marco que ayuda a poner en perspectiva la magnitud de los cambios geológicos y biológicos. Como segunda conclusión tenemos que los métodos de datación, tanto relativa como absoluta, son herramientas que nos acercan a reconocer cuándo ocurrieron realmente estos procesos. Gracias a ellos podemos leer las rocas como si fueran un libro de historia, utilizando fósiles guía y técnicas radiométricas para reconstruir con precisión la evolución de nuestro planeta. Como tercer punto tenemos que la correlación estratigráfica es otro recurso fundamental, porque nos permite conectar rocas y estratos que están separados por cientos de kilómetros. Al comparar sus características y contenido fósil, podemos comprender mejor la historia de regiones enteras y ver cómo eventos geológicos se repiten o se relacionan en distintos lugares. También el análisis de la cuenca del Marañón muestra claramente la importancia de estas herramientas. Su registro geológico, que abarca desde el precámbrico hasta el Cenozoico, revela cómo la combinación de sedimentación tectónica y cambios ambientales ha dado forma al nororiente peruano. Además, no permite vincular sus formaciones con otras cuencas de Perú, Ecuador y Colombia, destacando la continuidad de la historia geológica a nivel regional. En resumen, integrar tiempo geológico, datación y correlación estratigráfica nos da una visión completa de la evolución de la Tierra. Nos permite no solo entender cómo se formó la cuenca del Marañón, sino también apreciar la complejidad de los procesos que han dado forma a nuestro planeta y la importancia de estas herramientas para la exploración de recursos y la geología aplicada. Y como por último punto, ya para finalizar, nuestras recomendaciones, que son 5. La primera es profundizar los estudios geológicos regionales.
Sería ideal realizar investigaciones que integren información de diferentes cuencas subandinas, de manera que podamos entender mejor cómo se conectan los eventos geológicos y sedimentarios en todo el nororiente peruano, en la región amazónica. Como segundo punto es actualizar y fortalecer los métodos de datación. Utilizar técnicas modernas como dataciones radiométricas e isotópicas ayudará a precisar con mayor exactitud la antigüedad de las rocas, lo que hace que nuestras correlaciones estratigráficas sean más confiables y más útiles. Como tercer punto, tenemos que cuidar y monitorear los recursos de la cuenca. La cuenca del Marañón es una área rica en petróleo, agua y suelos muy fértiles. Se recomienda planificar su uso de manera sostenible, equilibrando la investigación y explotación de recursos con la protección del medio ambiente. Como penúltimo punto tenemos que formar y capacitar especialistas locales. Es invertir en educación y talleres para geólogos y técnicos de la región, que permitirán que se realicen estudios de calidad, fomentando la investigación y un manejo responsable de los recursos geológicos. Y por último punto, aprovechar la tecnología para organizar la información, que digitalizar mapas, columnas estratigráficas y bases de datos que hará más fácil analizar y comparar la información, ayudando así a tomar decisiones más precisas y más rápidas o eficientes sobre exploración y planificación geológica. Eso ha sido todo por este informe, así que muchas gracias.